Muy bien, empecemos en otros temas de circuitos y en este caso vamos a ver o vamos a verificar esto de la fuerza electromotriz. Eh, ¿Qué es la fuerza electromotriz? Bueno, en este caso no es otra cosa más que el generar movimiento entre dos puntos, ¿ok? Aquí, pues, gracias a algunas imágenes que me encontré en la red y les estoy empleando, les agradezco a aquellos que las hicieron. Estoy de manera rápida presentándoles el cómo se hace este tipo de propiedades físicas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos sustancias? Tengo un ánodo, tengo un cátodo y a través de ellas se genera un efecto químico el cual hace que circule cierta cantidad de energía de un lado al otro. Esta energía o estas partículas las vamos a conocer como electrones. Los electrones van a viajar de un punto que sería nuestro cátodo a nuestro ánodo. Entonces, el viajar estos electrones de un punto a otro se le va a conocer en algún momento como corriente y la vamos a definir. Pero el punto es que ahorita estamos definiendo la fuerza electromotriz, es decir, eso que los empuja, eso que hace que se muevan esos electrones. Entonces, a ello, pues se le conoce precisamente como esa fuerza electromotriz. ¿Qué pasa? Pues bueno, nosotros la visualizamos comúnmente la visualizamos como una fuente de electricidad. En otras palabras, como una pila, y esa pila, si yo la conecto a un foco, pues obviamente esa pila va a hacer que los electrones viajen de un punto a otro, pasen por el filamento. ¿Y qué es lo que sucede con el foco? Pues el foco se ilumina. Ok, pero si nosotros realizáramos una ampliación en este punto, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, lo que veríamos es cómo circulan esos electrones. En este caso, hacemos ese zoom y estamos observando cómo se están moviendo los electrones a lo largo de ese punto. Es decir, hay un movimiento. ¿Cómo se da el movimiento? Pues obviamente van saltando esos electrones de un lado al otro. De esta manera, se libera uno, salta el otro, salta, salta, salta y se va dejando. Entonces, observamos que los electrones se mueven hacia un lado y los huecos que van dejando también se van moviendo hacia el otro extremo. ¿Qué pasa cuando yo esa fuerza electromotriz llamada ese pila, llámese fuente, la conecto, por ejemplo, a focos? Y aquí empezamos a ver las conexiones en paralelo. ¿Qué pasa si la conecto acá? Si yo quito ese foco, los demás focos siguen prendidos. Eso significa que en una conexión en paralelo nunca se interrumpe la comunicación o la conexión. ¿Qué pasa cuando tengo una conexión en serie? Si yo quito un foco, pues los otros se apagan. Es decir, en una conexión en serie, si hay una interrupción en estos momentos vamos a definir como corriente del flujo de esos electrones. Hay una interrupción del flujo de esos electrones. Ok, entonces, dadas las circunstancias, si yo ya en un circuito eléctrico tengo una fuente y a esta fuente la conozco como una fuente de 5 volts que tengo acá, si observamos está fluyendo la corriente. Entre más amarillos sean los puntos, lo que estoy observando es que la corriente es mayor. ¿Qué observo? Pues bueno, observo que en una resistencia de 1K hay un flujo mayor que en una resistencia de 10K. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la resistencia, es mayor la oposición al flujo de esos electrones. Entonces, menor va a ser la corriente y esto lo vamos a ver más adelante. Si observo, en esta resistencia de 5K, el flujo está intermedio entre las otras dos. Sin embargo, también podemos visualizar que el hecho de que tenga yo varias resistencias, aunque sean pequeñitas, conectadas en serie, lo que hacen es incrementar la resistencia total, que es todo lo que tenemos acá. Y esto, a final de cuentas, es algo que ya habíamos venido trabajando. Resistencias en serie lo que hacen es reducir la corriente. ¿Por qué? Porque se están sumando todas ellas. En este caso son 3, 6, 9, 12, 15.
18 kilo ohms. 18 kilo ohms es mucho mayor a todas las otras resistencias. Por lo tanto, el flujo de la corriente es menor, o el flujo de los electrones. Y de aquí podemos definir lo otro también. ¿Cuál es eso otro? ¿Qué pasa cuando las resistencias están en paralelo? Cuando las resistencias están en paralelo, encontrábamos que la resistencia total del circuito es menor a la resistencia más chica. Y bueno, eso más adelante lo vamos a definir cuando tengamos la relación de voltaje, resistencia y corriente. Pues vamos a ver que la corriente que está fluyendo por acá, por acá y por acá y por acá, pues obviamente es la suma de esas cuatro, es la corriente que está entregándonos esta fuente. Y si entonces la corriente total es la suma de estas cuatro, eso significa que la resistencia total tiene que ser menor a esta. ¿Para qué? Para que el flujo de la corriente sea la suma de todas ellas. Tal vez ahorita quede un poco no claro, quede un poco difuso, un poco vago el concepto, sin embargo, más adelante lo vamos a ir definiendo.